¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más al canal de Pura Vida Tour. Hoy os quiero hacer un vídeo muy especial que ya toca, por desgracia, el cierre de la temporada del huerto de primavera-verano y la tierra ya ha dado todo lo que ha podido dar, aún quedan algunos cultivos pero poca cosa y no quiero plantar más de momento. Podríamos volver ahora a empezar a plantar, sobre todo coles y cosas así, pero ahora ya no quiero plantar más y os quiero contar un poco de cómo ha ido este año, lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho bien, los errores que hemos cometido y sobre todo lo que vamos a hacer diferente el año que viene. Así que nada, acompañadme al huerto y os enseño con más detalle. Fijaos el pobre huerto cómo está ya, quedan algunas calabazas, algunos calabacines y tomates aún, pero ya poco más hay que hacer aquí, que como veis está además plagado ya de malas hierbas. Y nada, empezamos primero por lo positivo de este año, lo que más ilusión nos hace. Y bueno, este año os digo que nos han salido muy bien los calabacines, berenjenas, hemos tenido muchas, todo lo que eran espinacas, acelgas, han salido muy bien. Patatas tuvimos también bastantes, y eso que no planté tampoco muchas. Había bastante cantidad, eran pequeñitas, pero habían a montones. Luego también tuvimos algunas sorpresas como por ejemplo las zanahorias y los guisantes, nos salieron bastantes y estaban muy buenos. Judías nos salieron a montones, que ahí siempre me pasa lo mismo, que planto judías y luego tampoco es que no somos tampoco muy fans en nuestra casa de las judías y comemos de vez en cuando, pero luego ya las aborrecimos y congelé y tal, pero bueno, ahí están, a ver quién se las come este año. También nos salieron muy bien los pepinos y este año también planté, que no sé si los conocéis, que se llaman alficoz, que es como un pepino, de hecho se llama melón pepino y sabe bastante parecido al pepino, pero sale muy bien la planta en sí, da mucha cantidad de frutos y sobre todo lo bueno es que tiene que no se amargan como los pepinos. Me ha gustado mucho y yo creo que el año que viene pocos pepinos voy a poner y voy a poner sobre todo lo del el alficoz. Y bueno, los tomates, a pesar de todas las advertencias vuestras y de los vecinos, ya visteis que planté bastantes tomates y oye, tengo que decir que ni tan mal salieron. Al principio les costó un poco arrancar, cuando empezaron a salir los primeros tomates volvía como un poco el frío y la humedad, entonces se pudrieron muchos, pero ahora al final del verano parece como si han empezado a arrancar muy bien y han tirado bastante y, hombre, hemos cosechado bastantes tomates al final y eso sí, es que como un tomate de huerto no hay nada, que están buenísimos. Y bueno, tengo que decir que la verdad que estoy contenta porque sabía que iba a ser un cultivo difícil, estoy orgullosa también y lo que os digo que con diferencia los que mejor han salido son los tomates estos negros, el kumato, que bueno, por lo menos yo lo conozco así, que ha dado un montón de frutos y además son tomates muy dulces y están buenísimos, os los recomiendo. Aquí me han salido muy bien. En cambio, fijaos, estoy un poco decepcionada porque aquí estas cuatro últimas tomateras eran tomates especiales que compré de estos especialmente resistentes, se supone que adaptados al clima de aquí y la verdad que han sido los peores con diferencia. De hecho, hay una que directamente al principio ya se murió y las demás, nada, han dado dos tomates y fijaos que la planta está, bueno, está seca, no han dado apenas, me han defraudado mucho estos. Luego también me salieron un montón de melones y melones, bueno, melones y sandías y grandes, tenía diferentes variedades y los primeros estaban buenísimos, pero es que una pasada los melones, pero fue como, luego las plantas se murieron como antes de tiempo y los melones que eran un poco más tardíos, ya luego no era como si no terminaron de madurar. Y estaban bonitos, estaban grandes, pero tú los abrías y no habían producido aún este azúcar para darle el sabor dulce. Y luego si tú los dejabas un poco más de tiempo en la tierra, pero ya con la planta muerta, pues lo único que me ha pasado es que fermentaron y no se podían comer. Entonces yo creo que los plantamos un poco tarde y el año que viene ahí aprenderemos, pero me ha sorprendido en general de que han salido muchísimos. Bueno, en general os puedo decir que eso de ir al huerto y coger tus propios frutos y verduras y llevarlos a la mesa
es algo que no tiene precio, es una pasada. Y luego también ve a Lina correr aquí por el huerto, que ha cogido de todo, ha cogido fresas, ha cogido verduras, todo lo ha probado, la verdad que es algo muy especial y ya solo con eso merece la pena tener un huerto en casa. Pero bueno, como digo, no todo ha sido perfecto, cometimos muchos errores y quiero comentar todo lo que hicimos mal porque sé que muchos de vosotros también estáis haciendo huertos y así entre todos pues vamos aprendiendo de nuestros errores. Primero, no sé qué hicimos mal, pero los pimientos aquí ha sido un auténtico desastre, de verdad. Han salido muy pequeñitos, la planta no crecía y bueno, han producido 2 pimientos contados. Y yo creo que es como los puse aquí al principio del huerto y tengo el aspersor que va dando vueltas de un lado para el otro, yo creo que como están aquí bastante en uno de los extremos, les ha llegado muy poca agua al final. Y además pues les ha faltado un poco de sol y calor, pero yo creo que sobre todo ha sido falta de agua porque es una planta que necesita un riego bastante abundante y es lo que digo, como estaban aquí al final y ya no llegaba suficiente agua al aspersor, pues les ha faltado agua y ya digo, es que no han crecido, se ha quedado la planta chiquitica y no ha producido apenas nada. También cometí el error de novata al final y una tontería porque tenemos terreno de sobra, pero sí que es verdad que algunas plantas las plantamos al final demasiado juntas, por mucho que tú crees que cuando son pequeñas plántulas que dejas ahí un espacio enorme entre ellas, no es así, siempre dejad más espacio de lo que creéis, porque nos ha pasado por ejemplo con las coles de Bruselas y con la col Kale, que están demasiado juntas, les falta luz, les falta aire y se ponen feas debido a eso. Luego tengo que decir que plagas apenas tenemos algún que otro caracol por aquí, pero en general plagas no, como hongos o la araña roja, por ejemplo, me acuerdo de Barcelona en los tomates, era muy frecuente. Aquí de esto no hemos tenido en absoluto y yo creo que también ha sido gracias a poner muchas flores aquí en el huerto y ahí entra calando también las hierbas aromáticas. Hemos puesto romero, hemos puesto albahaca, hemos puesto María Luisa, hemos puesto un montón de plantas aromáticas que esto al final también repela a todos estos insectos o a todas estas plagas que pueden tener el cultivo. Y luego otro error que cometimos aquí era que no supimos bien el calendario. Había muchas cosas que las plantamos demasiado tarde, otras demasiado pronto. Por ejemplo, el maíz, que es un cultivo súper sencillo, que crece muy fácil, no sé por qué aquí no se me ha dado bien. Y yo creo que fue que como lo saqué de semilla, pues tardó mucho en salir la plántula y hasta que lo planté en el suelo fue demasiado tarde y no ha producido bien. Y otro fracaso, por ejemplo, enorme han sido los garbanzos. Los planté muy tarde y es que ha salido una vaina así de chiquitica con un garbanzo y el garbanzo medio de chuchorrío, no ha merecido la pena. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, de mirar muy bien cómo y cuándo tienes que plantar cada cultivo. Son cosas normales que al final te pasan, pero creo que es importante reconocerlo y sobre todo ir aprendiendo para otros años. Y bueno, de los errores salen los mejores aprendizajes. El huerto este año nos enseñó varias cosas muy importantes. Punto 1, la planificación es clave. Muchas veces tenemos la ilusión de poner de todo y cuando antes, y realmente no es lo mejor. Hay que mirar un poco los tiempos, hay que hacerse un pequeño calendario y mirar muy bien cuándo se siembra el qué y dónde también. Al final, para que no se amontonen todos los cultivos y tengamos un poco más regulado de cuándo crece una cosa, cuándo se cosecha. Así al final lo que hacemos es evitar que se amontonen y que una planta le quita los nutrientes o la luz a la otra, y así tenerlo todo más organizado y que las plantas crezcan mejor. Número 2, la paciencia es parte del proceso. El huerto al final no entiende de prisas. Muchas veces plantamos y queremos ver resultados el día después, pero es que no funciona así. Aprendimos a esperar, a confiar y a disfrutar del proceso, aunque a veces parecía que no iba a salir nada, al final salió.
Número 3, el huerto es observación. No solo podemos ir al huerto y regar las plantas y cosechar, sino tenemos que ir y realmente observar lo que está pasando, mirarnos las hojas, mirarnos los tallos, mirar incluso cómo está la tierra, porque todo esto nos da una idea de que si tenemos alguna falta de algún nutriente, vemos rápidamente si hay algún inicio de alguna plaga y así pues preveemos de que nuestras plantas se pongan enfermas y podemos actuar lo más rápido posible antes de que sea al final demasiado tarde. Número 4, menos es más. Siempre digo lo mismo, cada año me pasa lo mismo, siempre digo vamos a plantar menos pero mejor y al final no lo hago y siempre me pasa lo mismo. Pero lo que deberíamos hacer es no plantar tanto, a lo mejor no plantar tanta cantidad o tantas variedades y está más pendiente de lo que tenemos, porque al final a nosotros este año nos ha pasado, al final nuestras plantas se han ahogado en malas hierbas porque teníamos el huerto tan grande y tantas cosas que era imposible dedicarle el tiempo que necesitaba y no ha sido nada productivo, porque no puedes estar pendiente de todo y si tienes mucha cosa y muchas variedades, al final ya no sabes ni lo que tienes, cada uno necesita una cosa especial y pues es eso, a veces menos es más y hay que no plantar ni tanta cantidad ni tampoco tantas variedades diferentes. Otro punto muy importante, número 5, es que el error al final también alimenta y no siempre nos salen bien las cosas, hay cultivos que no salen o no producen, pero todo esto nos deja un aprendizaje para poder hacerlo mejor el año que viene. De todo vas aprendiendo y vas adquiriendo experiencia con cada temporada. Y como último, lo más importante es la importancia de disfrutar en familia. Quizás la lección más bonita de todo esto es que el huerto no solo es para producir, sino para compartirlo y para disfrutarlo sobre todo. Ve a Lina correr por el huerto, mirarse las plantas, probar de todo, sacar las patatas, es que eso al final es lo más valioso que nos ha dado el huerto este año y es mucho mejor que cualquier cosecha física que se pueda obtener del huerto. Bueno, después de ver lo bueno y lo malo de este año, tenemos varias ideas claras ya de lo que vamos a hacer el año que viene. Bueno, yo en primer lugar, ahora ya sí, oficialmente me declaro fan de los bancales. Los he echado mucho de menos. En Barcelona teníamos bancales y la verdad que no sé si será porque ya tengo una edad. Para mí es mucho más cómodo para trabajar, para cosechar, para sacar la mala hierba y me da como una sensación que lo tengo todo más controlado, tanto la mala hierba como también los nutrientes de la tierra, las plantas en sí. Para mí ha sido muy cómodo en Barcelona trabajar con los bancales y aquí la verdad que lo he echado de menos este año. Y me gustaría el año que viene pues poner 6, 8 bancales, hacerlo bien, poner entre medio para que no vuelvan a salir tantas malas hierbas como este año, poner un plástico con piedras encima y luego igualmente me gustaría por otro lado tener un trozo de tierra para plantar en el suelo, tipo maíz, que no hace falta que estén en los bancales, patatas, el año que viene quiero plantar más patatas, ya sé que he dicho antes que menos es más, pero sí que es verdad que las patatas para mí es un cultivo que es muy fácil de cultivarlo, no requiere casi ningún cuidado ni nada, y luego es cosecharlo y tienes patatas para todo el año, la verdad que me han gustado mucho. Luego también para el año que viene me gustaría hacer la rotación en el suelo, que este año plantamos varias veces en la misma zona y yo creo que se ha notado que la tierra en esta zona se cansó, se quedó como sin nutrientes. Entonces para el año que viene lo queríamos hacer mejor y me gustaría realmente elaborar como un plan de rotación para ir rotando un poco los cultivos y dejar descansar algunas zonas durante un tiempo para que vuelvan a recuperar los nutrientes que les hace falta. También para el año que viene me gustaría mejorar el suelo en general. Queremos trabajar más con abono orgánico, con compost, con estiércol y acolchados, que al final una buena tierra es la base de todo. Y en Barcelona yo creo que lo teníamos un poco mejor a nivel de cómo estaba la tierra de los nutrientes, era una tierra mucho más fértil y más viva y salían las plantas como con mucha más fuerza y se notó la diferencia. Y lo que también vamos a mejorar para el año que viene es la planificación del espacio. Queremos vigilar más cómo plantamos las plantas, el espacio que dejamos entre cada una.
Aquí ya os dije que este año he notado que algunas las he plantado demasiado juntas y no tengo la necesidad, teniendo el espacio que tengo, ha sido una tontería. Entonces a lo mejor será plantar un poco menos de plantas o simplemente dejar más espacio para que tengan suficiente luz y también para que corra bien el aire y no tengan que competir entre ellas. Y lo que también me gustaría mucho para el año que viene es probar como variedades nuevas, coger semillas que se adapten aquí mejor al clima, que estén acostumbrados a Asturias. Estoy ya recolectando de los vecinos semillas de calabacines, de calabazas, porque me gustaría tener más, que digamos, plantas autóctonas de aquí que estén ya más acostumbradas al clima y no comprar en los viveros que vienen de todos los lados, pero que realmente no son adecuados para el clima de aquí. Y luego lo que también tengo claro que para el año que viene vamos a mejorar todo el sistema de riego. Este año tenía el aspersor que va de un lado para el otro eh, y la verdad que me he dado cuenta que no sé mejor sistema de riego porque habían zonas, sobre todo en el centro, había como a veces exceso de agua y en cambio en los laterales, en los extremos del huerto pues no llegaba suficiente agua y se ha quedado seco. Entonces para el año que viene me encantaría hacer los típicos tubos de goteo que los pones fijos e incluso con un programador para que tengas todo más controlado y más equilibrado y más programado también, de simplemente que ya por la noche automáticamente pues se enciende el agua y va goteando y tienes todo más constante, riego más constante y la misma cantidad en todas las zonas. Luego otra cosa importante para el año que viene es elaborar como un calendario de cultivo un poco más realista y más adaptado también aquí al clima. Habían cosas que hemos sembrado tarde y luego no nos dio tiempo a cosechar, lo que os he dicho de los melones, por ejemplo, que no terminaron de madurar porque llegamos un poco tarde con este tema. Luego otras cosas las hemos plantado demasiado pronto y pues venía el frío y no les ha sentado bien. Entonces para el año que viene queremos elaborar un calendario realmente para tener muy claro cuándo sembrar qué cosa para que no nos pase como este año y también otra vez pues adaptarlo un poco ya conociendo el clima después de la experiencia de este año, pues conociendo un poco más el clima de aquí y cómo va cambiando, qué pasa aquí aún en la primavera, qué pasa cuando empieza el verano y adaptarlo un poco pues al clima de aquí. Luego a nivel de prevención de plagas, yo creo que este año lo hemos hecho bastante bien y el año que viene haremos más o menos lo mismo, que sobre todo siempre tenéis que tener en mente que es mucho mejor prevenir que curar. Entonces hay que hacer siempre una variedad de cultivos, plantar hierbas aromáticas. El año pasado pusimos también muchas flores, que esto al final atrae también insectos favorables, ¿no? Que digamos te atrae mariquitas, abejas, polinizadores y todo esto al final hace que disminuye la cantidad de plagas que puedas tener. Y luego os digo algo muy importante, fundamental, que el huerto hay que disfrutarlo y no agobiarse. Entonces no es una carrera, sino es un aprendizaje que hay que hacer poco a poco y lo importante del huerto es poder disfrutarlo con la familia y seguir aprendiendo y seguir creciendo. Así que nada, estos son los planes para el año que viene. Al final, más planificación, más cuidado del suelo, más calma y más disfrute. Al final, el huerto siempre nos da segundas oportunidades. Es como empezar de nuevo, pero con la experiencia del año pasado en la mochila. Al final, esto es lo bonito. No solo se trata de mejorar la cosecha, sino se trata de mejorar nosotros como familia, como personas y como guardianes de esta tierra. Y con esa ilusión pues empezaremos el año que viene, con esas ganas de seguir mejorando y sobre todo de seguir disfrutando del camino. Y hablando del camino, al final no se trata de los kilos de tomates que puedas sacar del huerto, de la cantidad de calabacines que coseches, sino realmente se trata de todo lo que hemos vivido este año y cómo hemos disfrutado, desde empezando a labrar la tierra con los vecinos, de construir en familia la valla y luego pues cada cosa que hemos ido haciendo en familia y disfrutando de ello. Que al final las experiencias vividas en este huerto es lo más bonito que nos llevamos de esta temporada y no lo que hemos cosechado. Al final el huerto se ha convertido en una especie de maestro silencioso, ¿no? Nos enseña mucho a tener paciencia porque no hay nada que crece de un día al otro, nos enseña humildad, ya que no todo sale como tú quieres y no todo crece como a ti te gustaría, y nos enseña también gratitud, que
al final, por mucho que las cosas no crezcan como tú quieres, al final siempre sacas algo y tienes algo que cosechar. Y para mí el huerto al final es un lugar de desconexión, de paz, mientras que el mundo va rápido y va girando. Yo cuando me meto en el huerto es que me olvido de todo y me relaja mucho trabajar en el huerto. Y mirando al futuro, lo que más ilusión nos da no solo es tener una cosecha más abundante para el año que viene, sino realmente seguir aprendiendo, seguir construyendo. Al final, cada temporada es como un capítulo más de esta aventura que estamos viviendo. Nada, familia, con esto ya cerramos la temporada primavera-verano del huerto. Han sido unos meses de mucho trabajo, de mucho aprendizaje también y sobre todo de muchos momentos muy bonitos que nos llevaremos para siempre. Queremos daros las gracias por acompañarnos en esta aventura, por vuestros comentarios, que siempre aprendemos un montón, por vuestros consejos que nos dais y sobre todo por formar parte de nuestra pequeña familia de Pura Vida Tour. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos y sobre todo poneos en los comentarios cómo os ha ido vuestro huerto este año, qué habéis hecho bien, qué habéis hecho mal y qué vais a hacer diferentes para el año que viene. Nada, un abrazo muy fuerte, familia, y hasta la próxima.